tiempo en el que nos encontramos te haya ayudado a ti, ¿verdad? De alguna manera en ciertos aspectos de tu vida. Quiero que vengas a un texto. Vamos a hacer un paréntesis hoy nada más. El próximo domingo vamos a volver a nuestra serie que comenzamos el domingo pasado, pero la razón por la cual estamos reuniéndonos, quiero tomar un texto para pensar de alguna manera lo esencial que es la iglesia. ¿Sabes? Yo creo que una de las cosas que necesitamos recordar siempre es que la iglesia no está representada por un edificio. Creo que sabes muy bien esto. La iglesia la representas tú, ¿verdad? La representamos nosotros. Obviamente entiendes que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, se hace presente el Señor Jesucristo. Eso conforma lo que de alguna manera es la representación del cuerpo del Señor Jesucristo, diseminado por todas partes. Sin embargo, la parte del convivio o del compañerismo o este elemento donde venimos y interactuamos unos con otros, creo que se hace no en el sentido como iglesia, pero se hace en el sentido de la parte esencial de la armonía que se requiere para poder construir esta relación espiritual que tenemos en el Señor Jesucristo. Pero una de las cosas que yo creo que necesitamos recordar es que es esencial que tengamos estos tiempos de reuniones con la libertad que existe, pero también con el entender el propósito por el cual es esencial hacerlo. Y quiero que vengas al Evangelio de Mateo, al capítulo 16. Hace algunos domingos atrás miramos este texto, pero no me voy a centrar en todo el texto, sino más bien en la conversación que tiene el Señor Jesucristo con Pedro. Si te recuerdas, el Señor Jesucristo tiene una conversación con el apóstol Pedro, que en ese momento es su discípulo, y le está diciendo en ese momento acerca de lo que va a ser la representación de la iglesia. Y esta conversación que a través del tiempo ha sido un dilema, ¿verdad? Una discusión, porque el Señor Jesucristo le dice a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay un juego de palabras, una de ellas tiene que ver con Petros, que es la palabra en griego que le está diciendo, pero al referirse a Pedro es una expresión en el griego que tiene que ver con piedrita, pero al referirse de la iglesia sobre la roca se refiere a una peña. Y te expliqué hace algunos domingos atrás que el lugar de Cesarea, la ciudad, está fundamentada sobre una roca, y el Señor Jesucristo utiliza la analogía en ese momento en la cual todos comprenden que no se está refiriendo a la persona de Pedro, sino se está refiriendo a una estructura que va a ser mucho más fuerte que el carácter que de alguna manera representa a Pedro a través de este elemento de piedra, ¿verdad? Y creo que esa es parte esencial, recordarlo, que una de las cosas importantes en ello es el fundamento que tiene la iglesia. Mira, la iglesia, aunque viva la experiencia, es decir, aunque en este mundo tengamos experiencias difíciles, controversiales, guerras, epidemias, terremotos, diluvios o lo que pueda venir, ¿verdad? Quiero que sepas que la estructura, es decir, lo que de alguna manera ha sido fundamentado para que ésta pueda caminar, nunca se va a destruir. Y es lo que de alguna forma el Señor Jesucristo va a explicarle en este momento a Pedro. Si estás conmigo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, voy a leer el versículo 13 y voy a llegar hasta el versículo 20. Oye lo que dice, estoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13, y voy a leer hasta el 20. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que dijesen, que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Dentro de estas últimas palabras que el Señor Jesucristo está diciendo al apóstol Pedro en relación a la figura que te acabo de explicar, una de las cosas que le está diciendo a Pedro particularmente es:
de la estructura, ¿verdad? Que no va a prevalecer el Hades contra ella. Es decir, la muerte no va a tener ningún efecto devastador sobre lo que de alguna manera es la organización de la iglesia. Y creo que esto es algo muy importante para ti y para mí, es saber que aun cuando nosotros perezcamos, aun cuando de alguna manera nosotros ya no continuemos en esta tierra, lo que de alguna forma el Señor ha creado va a continuar. Y sabes, creo que esto tiene que ver con algo muy relevante y tiene que ver con este elemento de la representación de lo que es la iglesia en este tiempo, en estos momentos. Una de ellas es que de alguna manera es parte del enfoque de lo que Dios quiere hacer, el recordar que las estructuras, cualquiera que estas sean, van a desaparecer, pero lo que es la estructura de la iglesia, lo que es la organización, lo que es de alguna manera el fundamento, nunca va a desaparecer. Es más, quiero que vengas conmigo a Efesios, al capítulo 1. Por favor, quiero mostrarte algo que el Señor Jesucristo está comentando, o mejor dicho, el apóstol Pablo está refiriendo al Señor Jesucristo en relación a lo que estamos mirando. Efesios capítulo 1, por favor, ven a Efesios al capítulo 1. Y oye lo que dice, voy a leer el versículo 20, Efesios capítulo 1, versículo 20. Y dice, la cual operó en Cristo, Efesios 1:20, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado, y fíjate, hablando de la autoridad de Cristo, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si me dejas hacer un extremo, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, esta es una base fundamental para decir que Pedro no es la cabeza de la iglesia, sino que es el Señor Jesucristo representado ahora como la cabeza de la iglesia. Y el apóstol Pablo está diciendo que se le ha dado a la iglesia a través de este Señor Jesucristo ahora toda la autoridad. Entonces, si piensas en esto, es decir, ¿por qué es tan importante que una iglesia funcione? ¿Por qué es tan importante? Es decir, ¿por qué es tan importante que nosotros tengamos claro que la representación que de alguna manera tenemos, aun cuando sea un grupo pequeño, tu familia, 5 personas, o cuando seas tú nada más, que ande, ¿verdad?, en algún lugar? ¿Por qué es tan importante entender que tú eres una representación de lo que de alguna manera no se destruye? ¿Y sabes por qué? Es por la autoridad que Dios ha dado ahora, y se la ha dado a la congregación o a la iglesia o al individuo en este caso. Y mira, algo interesante, cuando nos reunimos todos en este contexto, representando el cuerpo de Cristo, entonces también tenemos claro qué es lo que Cristo quiere hacer. Y es por eso que leemos la Biblia y tratamos de encontrar cuál es el propósito de Dios, porque lo que de alguna manera sucede en estas 4 paredes y afecta la vida de la persona, tiene un efecto también de alguna manera extensivo a aquellos que están alrededor de nosotros. Y el poder y el cambio de una vida también afecta la vida de otras personas. Mira, por eso es que es tan esencial de pensar, ¿debemos de mantener nuestras puertas abiertas? Claro, todo el tiempo debemos de hacerlo. Pero lo más importante en que entiendas es que tú representas donde te encuentras a la persona del Señor Jesucristo con la autoridad delegada para de alguna manera afectar la vida de las otras personas. Y es curioso, aunque hayan situaciones en esta vida, lo que de alguna manera es indestructible es lo que Dios ha hecho ahora. Es la organización, la iglesia. Nunca va a desaparecer esto. Mientras estemos en la tierra, las puertas del Hades no prevalecerán. Es curioso esto de las puertas del Hades. Ven a Hebreos, por favor, déjame avanzar contigo a Hebreos capítulo 2 y observa por qué es importante esto. Dice el versículo 14, Hebreos capítulo 2, versículo 14, y hablando del Señor Jesucristo nuevamente, Hebreos 2:14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y observa, hablando del Señor Jesucristo, participó de esta naturaleza pecaminosa para
Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y observa, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, a la naturaleza del ser humano. Y creo que esa es parte que necesitamos recordar. No solo Cristo es la representación de lo que de alguna manera es la iglesia y ha delegado a través de ella Dios el poder para eso, sino que ahora tenemos un elemento más esencial de ello, y es comunicamos una verdad. Y mira, el diablo ya no tiene poder sobre lo que de alguna manera era el temor de la humanidad, y es la muerte. Creo que este es algo que todos tenemos miedo, ¿verdad? De las 5 cosas que todos tenemos miedo, una de ellas es la muerte. Todos tenemos esa conciencia que nos vamos a morir, pero también tenemos esa incertidumbre acerca de cuándo nos morimos y de qué forma nos morimos y por qué nos vamos a morir, ¿verdad? Pero una de las cosas que Él está estableciendo, que le ha dado a la iglesia la autoridad de una esperanza que después de la muerte continúa algo en la vida del ser humano. En Cristo Jesús, ahora, después de la muerte, creo que tú y yo entendemos muy bien, está la vida eterna. Lo que de alguna manera hemos sido poseedores a través de venir al Señor Jesucristo. Pero déjame avanzar y quiero que vengas otra vez al Evangelio de Mateo, donde nos encontramos en el capítulo 16. Y quiero mostrarte un elemento más que el Señor Jesucristo está diciendo a Pedro. Es decir, Pedro está oyendo de que lo que él va a representar no tiene que ver con una organización, sino más bien él es el que de alguna manera va a tener la autoridad para iniciar 2 cosas esenciales dentro del desarrollo o el progreso del Evangelio. Y si creo que has leído, ¿verdad? De alguna manera en algunos textos referentes a lo que vamos a mirar, vas a entender mejor lo que estoy diciendo. Mira lo que dice Mateo capítulo 16, leo el versículo 18, y oye lo que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El 19, y aquí te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Esta es la parte que creo que es tan importante, ¿verdad? Ahora entendemos que vivimos en 2 esferas, la física y la espiritual. Y que de alguna manera estas 2 se intercalan de una u otra forma. A través de lo físico, tu cuerpo percibe las realidades en las que vives, pero a través del aspecto espiritual entiendes el efecto espiritual de las cosas. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo le está diciendo que no va a tener el poder de Hades para destruir la iglesia, Él está hablando de este aspecto espiritual que de alguna manera nunca va a ser destruido. La vida eterna nunca va a ser destruido, el Evangelio nunca va a ser destruido, ni la palabra misma va a ser destruida. Pero hay un elemento esencial en esto, y ¿sabes? Tiene que ver con este elemento de la realidad espiritual en la que nos encontramos. Si entiendes que eres parte de estos 2 elementos, de estas 2 esferas que se traslapan de vez en cuando, una de ellas es que le ha dado a la iglesia la autoridad, le ha dado el poder para hacer muchas cosas. Y dentro de ello le ha dado el poder para atar, para tomar control de aspectos espirituales. Y creo que todos entendemos, ¿verdad? Creo que todos entendemos que detrás de aspectos físicos hay aspectos espirituales. Detrás. No es solo el aspecto físico, ¿verdad? Si quieres pensar, tú dices, hermano, ¿y usted qué? Y creo que esas han sido las preguntas que han surgido a través del tiempo de estos 3 meses. ¿Usted cree que detrás de la pandemia, como dicen en algunos lugares, hay mano peluda, ¿verdad? ¿Está el diablo detrás de todo eso? Obviamente, ¿verdad? Ha de estar. Ha de estar no como el creando el virus, si algunos dicen que han creado un virus, ¿verdad? O no es el que está tratando de expandir, ¿verdad?, el virus, sino está detrás de lo que de alguna manera son sus efectos y su alcance. Porque entre más personas mueren sin conocer al Señor Jesucristo, una realidad espiritual es innegable.
y es el infierno. Y la iglesia es ahora capaz de entender esta realidad. No es entender el hecho de que existe la muerte y lo que hay después de la muerte. No, lo que implica que una persona muera sin el Señor Jesucristo. Esa es la parte de la realidad, es decir, que cuando la iglesia se vuelve esencial, es porque no solo crea una conciencia de un cambio de vida en la persona, sino también porque le abre el aspecto de la mente espiritual y le permite entender los efectos eternos que vive una persona físicamente en esa tierra. Y mira, creo que es por eso que dice que le ha quitado el poder que tenía el imperio de la muerte. Porque el más grande temor que hay siempre y continuará siendo es la muerte. Pero cuando vienes y entiendes que la iglesia ahora tiene esta autoridad de comunicar, y déjame explicártelo rápido. Pedro hizo dos cosas con esta autoridad, es decir, las llaves. Una de ellas, el primer mensaje que hizo fue en Hechos capítulo 2 y habló a su pueblo, a sus hermanos de raza, a los judíos, y se convirtieron en un grupo de personas. La segunda vez que hace esto mismo es en Hechos capítulo 10, hablándole a los gentiles. Es decir, que cuando hablas de las llaves, no estamos hablando de la ilustración donde algunos creen que Pedro está en el cielo, ¿verdad? Y en la puerta y diciendo tú entras, no entras, no. Estamos hablando de la comunicación del evangelio. A él, como el líder del grupo, se le dio la responsabilidad de comunicar el evangelio, que ahora es transferido a ti y a mí. Tenemos la responsabilidad de comunicar el evangelio, de hablar de esta realidad, de la realidad de la cual eres consciente. Tenemos miedo, tenemos situaciones que nos afectan, obviamente así es. Sin embargo, la parte esencial por qué la iglesia debe de continuar con la claridad de lo que posee, es porque tú eres parte de este elemento de poder comunicar el evangelio. Y creo que debes de recordar esto. Es más difícil que nosotros nos desenfoquemos del destino eterno, de lo que de alguna manera somos conscientes a través de lo que de alguna manera vivimos. Porque obviamente tú conoces que los que de alguna manera conocen al Señor Jesucristo, la muerte nada más es un breve lapso de separación. Obviamente nos separamos de nuestros seres queridos, ¿verdad? Y hay un dolor y una tristeza, eso es innegable. Pero la realidad eterna en la persona, en la esperanza de esta realidad, no se sitúa en ese dolor, sino que trasciende más allá. Y sabes, es algo con lo cual uno puede vivir. Uno puede enfrentar las dificultades, uno puede enfrentar las situaciones, las enfermedades, los problemas que de alguna manera surgen. Y creo que me has oído decir esto a través de estos 3 meses, que hoy es el coronavirus, pero de aquí a unos días no sabemos qué otra cosa va a ser. Y si estalla una guerra nuclear, y si se dan las potencias de alguna manera la declaración de guerra, la iglesia debe de continuar. Y el objetivo por el cual existe debe de perseguirse. Y sabes, no es reunirnos solo por reunirnos. No, ¿sabes qué es? Es el propósito de reunirnos, adorar a aquel que es nuestra cabeza, nuestro principal enfoque, el Señor Jesucristo, y una vez más renovar esta realidad ante lo que de alguna manera tenemos que hacer, el efecto de él. Y a Pedro le está diciendo, te he dado la autoridad, las llaves. Es curioso esta expresión de acá, que de alguna manera tiene que ver con la autoridad de la iglesia. Lo que atas ahora en la tierra, se ata en el cielo. Y lo que se libera aquí en la tierra, es decir, lo que se suelta en el cielo. Y curioso, déjame mostrarte un ejemplo más. Está siempre en Mateo, unos capítulos más adelante, en el capítulo 18. Ven, por favor. Mateo capítulo 18. Hablando de las relaciones personales y cómo de alguna manera estas pueden afectar la vida de las personas. Si estoy en Mateo capítulo 18, voy a leer el versículo 15.
15. Oye lo que dice Mateo 18, 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos, y si te oyera, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, observa, dilo a la iglesia, la primera vez que aparece esta expresión eclesía en el Nuevo Testamento. Y dice, y dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Pero observa lo que dice el versículo 18. De cierto digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sabes? Esta es la parte más, yo diría, más vital de esta expresión donde el Señor Jesucristo le está explicando a Pedro: te he dado a ti, ¿verdad?, la responsabilidad de comunicar el Evangelio, ¿verdad?, de comunicar el Evangelio a las naciones, a los gentiles y a la nación de Israel. Pero hay un elemento esencial, y es el poder que tiene la iglesia cuando entiende lo que ha recibido. Y es curioso, todos tenemos esto, todos están al alcance de esto. ¿Sabes cómo es eso? Es como el agua potable. Todos tenemos agua potable. Abres el grifo de tu casa y te cae agua. Obviamente se pronostica de aquí a 50 años que en este contexto del continente América no va a tener agua. Pero hay otros continentes como Europa que el agua es más escasa que en otros lugares como Latinoamérica. Y lo que de alguna manera representa un valor pequeño para ti en relación al agua, en Europa representa un valor grande en esto. ¿Y sabes por qué? Porque de alguna manera tiene esta variante no solo de importancia, sino también de existencia. No la tiene. Y creo que esto juega también con este elemento de la oración. ¿Sabes? Todos tenemos el alcance de hablar con Dios. Todos. ¿Y sabes por qué está la iglesia? Porque la iglesia es una puerta para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Cuando todos entendemos que el propósito principal de la razón por que nos reunimos no solo es adorar a Dios, sino hacer su voluntad, entonces llegamos a comprender que lo que está afuera es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, comunicar el Evangelio. ¿Y cómo se hace esto? ¿Sabes? Orando. Porque las ataduras espirituales que hay en el corazón de las personas solo pueden ser liberadas a través de la oración. La ceguera espiritual que Satanás ha puesto en la mente de las personas solo puede ser quitada a través de la oración. Es decir, la oración es la parte del complemento de la acción nuestra. Porque tú puedes decir, hermano, entonces quiere decir que debo dedicarme a orar nada más por mis amigos, mis vecinos, mis parientes y nada más. No. Son dos cosas complementarias. Necesitamos orar, pero también necesitamos hablar. Y es lo que está diciéndole el Señor Jesucristo a la iglesia en este momento. Y le está diciendo, le he dado la autoridad para poder abrir puertas y para poder amarrar lo que de alguna manera se necesita ser amarrado, y necesitamos mantenerlo de esa forma y también desatar lo que se quiere desatar. ¿Qué cosa desataría esto? ¿Te gusta pensar? En este momento que hemos vivido esta experiencia, no sé si te has visualizado o te has visto con esta arma, déjame usar esta expresión, tan poderosa que está en tus manos, y quizás tú no la has aprovechado para orar, o quizás para conectarte con otra persona y juntos orar enfocadamente por algo. ¿Qué es lo más importante en este momento? Para que no haya coronavirus, o para que las personas que no conocen al Señor le conozcan a Él.
Entonces, a veces uno se enfoca más en lo inmediato y no en lo eterno. Lo inmediato muchas veces nos capta la atención, pero lo eterno muchas veces está distante. ¿Y sabes qué es lo más importante? Lo eterno. Porque cuando una persona muera sin Cristo, hay una realidad que va a enfrentar. Si tiene al Señor Jesucristo, va a enfrentar la realidad eterna de vivir con Él. Pero si no tiene al Señor Jesucristo, va a enfrentar una realidad eterna que es vivir sin Cristo, en el cual uno se llama cielo, estando con el Señor Jesucristo, y el otro se llama infierno, al no estar con el Señor Jesucristo. Y estas son realidades. Ahora piensa, ahora creo que debes de pensar, nosotros tenemos la autoridad de esto. La autoridad de decir, Señor, desata tu poder para que la vida de las personas cambie, para que la mente de las personas cambie. Y creo que tú y yo podemos entender algunas cosas. Si quieres venir a Efesios antes de terminar, venga el libro a la carta de Efesios, al capítulo 2. Déjame mostrarte la realidad espiritual que el apóstol Pablo presenta en la vida de los que no conocen al Señor Jesucristo y de los que entramos tú y yo cuando no lo conocíamos a Él. Oye lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y observa el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y déjame seguir leyendo un versículo más, en el siguiente versículo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si te fijas lo que el apóstol Pablo está diciendo, es que una vida sin Cristo es una vida cautiva, oprimida y conducida por el diablo. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces? Si entiendes la importancia de la iglesia, la importancia de la iglesia es que las personas tengan la luz de lo que de alguna manera es el Evangelio. Y mira, yo creo que esa es parte de una realidad esencial. Yo creo que la realidad esencial de una iglesia, o por qué existe una iglesia, no solo es para fortalecer el corazón. Yo sé que de alguna manera todos nos encontramos en diferentes circunstancias, la manera en cómo pensamos, la manera en cómo vemos las realidades, la forma en cómo nos afectan las realidades o las circunstancias en las que nos encontramos. Pero detrás de todo esto, lo más esencial es entender que la parte principal de la iglesia no solo tiene que ver con congregarnos, sino que tiene que ver con entender la función que representa esta iglesia, particularmente aquí. Si quieres pensar en San Jacinto, tú dices, hermano, hay muchas iglesias, ¿quién va a estar en una iglesia si no está abierta? No tiene que ver con lugar, ¿verdad? Físico, tiene que ver con el aspecto espiritual y el alcance que está aquí y el efecto en la vida de las personas. Es por eso que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia que le ha dado la cabeza, que es el Señor Jesucristo, y le ha dado la autoridad para hacerlo. Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro que sobre esa roca, hablando de la institución de la iglesia, le va a dar la autoridad, y él es su comunicador del Evangelio. 2 veces comunicó el Evangelio, donde abrió las puertas, utilizó la llave, una es para los gentiles y la otra fue para los judíos, pero también le dio la autoridad a la iglesia para que ese poder pueda ser canalizado a través de la vida de los que de alguna manera representamos la iglesia. Déjame terminar con esto, hermano. Donde 2 o 3 están reunidos, ahí está el Señor. Quiere decir que de alguna manera, pues hermano, yo extraño la iglesia. Tú eres la iglesia. Extrañamos nuestro compañerismo, es vital, es esencial, es importantísimo. Pero tú eres la iglesia. Y tú sabes que cuando
estoy solo, eres el cuerpo del Señor Jesucristo representado. Eres tan importante que aun cuando no te reúnas en este lugar y no seas parte del compañerismo, no dejas de tener la responsabilidad y la función que Dios nos ha delegado: el comunicar el Evangelio, el desatar el poder de Dios y el seguir la cabeza que es el Señor Jesucristo. Oramos. Señor, estamos delante de ti en esta tarde y te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos. Gracias por este momento, Señor, donde podemos una vez más celebrar este tiempo de compañerismo y estar juntos. Pero sobre todo ello, Señor, gracias te damos por este momento donde recordamos que tú has dado a esta institución de la cual somos parte, ahora llamada iglesia, como representación tuya en este lugar, Señor, como tu cuerpo. Ayúdanos a cada día entender que somos tu cuerpo diseminado en cualquier parte donde nos encontramos, y que tenemos, Señor, los recursos espirituales, tenemos la capacidad de poder afectar la vida de otras personas. Gracias por este tiempo que nos das, por este momento que tenemos. Te bendecimos, en los méritos de Jesús oramos. Amén. Amén.